Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión que en principio iba a ser presencial, pero que por problemas técnicos pues al final va a tener que ser grabada. Ya lo siento porque nos vamos a perder esa parte de interactividad que es clave en cualquier proceso formativo. Bueno, esta sesión es la primera que hay que ver. La siguiente, la que estaba pensada para ser online, es la que hay que ver a continuación porque se apoya sobre las cosas que vamos a ver aquí. Vamos a abordar por qué y cómo dar un enfoque ecosocial a procesos formativos. Va a estar más centrado en lo que tiene que ver con la educación formal, pero se pueden sacar conclusiones más generales. Primero, y antes de empezar, simplemente por plantear la situación desde donde viene esta propuesta. Yo trabajo en FUEN. FUEN es una fundación que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de la acción educativa. Tiene dos grandes áreas, el área ecosocial y el área educativa, que se entrelazan entre ambas, y lo que vamos a presentar es ese resultado de ese entrelace, ¿no? Una propuesta de educación ecosocial. Antes de nada, simplemente hacer un pequeñísimo refresco de la situación en la que estamos, una situación que estáis viendo en otros lugares, en otros módulos del curso, pero simplemente para plantear que lo que voy a decir a continuación parte de ese análisis. Del análisis de que vivimos una crisis que para comprenderla hay que comprenderla como nos enfrentamos a un sudoku, es decir, intentando entrelazar las distintas variables, las verticales y las horizontales, para comprender realmente lo que está sucediendo. Porque vivimos una crisis económica de amplísimo calado que está poniendo en entredicho la pervivencia del capitalismo en su versión globalizada, que no es lo mismo que del capitalismo. Vivimos una crisis social también muy profunda, con unas desigualdades como nunca antes habían existido en la historia de la humanidad. El 1% de la población atesora más del 50% de la riqueza, más que el 99% restante, por tanto. Acoplado a este desigual reparto de la riqueza y un desigual reparto del poder, y además estamos desatendiendo elementos básicos para la reproducción social, como pueden ser la alimentación, la higiene, el apoyo emocional y demás. Y todo esto estructurado alrededor de una crisis ambiental muy profunda que habla de una saturación de determinados sumideros, el cambio climático es un ejemplo paradigmático, y una sobreexplotación de determinados recursos, los energéticos o los materiales podrían ser ejemplos pues, paradigmáticos. Bueno, en ese contexto, una primera pregunta que nos podríamos hacer es si nuestro sistema educativo está preparado para esta crisis sudoku. Os invito a que penséis, a que reflexionéis un momento, incluso dándola al pause, al vídeo, sobre qué habría que aprender en un contexto de crisis sistémica, de crisis sudoku, como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué consideráis que serían los aprendizajes básicos? Repito, un momento de darle al pause al vídeo, lo pensáis y continuamos. Porque no sé si compartiréis conmigo o no, pero algunos de estos elementos pues probablemente no están en la ley educativa. Por decirlo de forma bastante grosera, no es un análisis ni mucho menos como el que tendríamos que hacer, sino simplemente una cosa que nos permite coger algunas ideas generales, ¿no? En el decreto de enseñanzas mínimas de infantil, primaria y secundaria, de la LOMCE, la ley educativa que hay ahora mismo en vigor, pero que tampoco en este sentido se diferencia mucho de las anteriores leyes educativas, pues la palabra tecnología aparece 126 veces, la palabra digital 86 veces, la palabra planeta solamente un par de ellas, la palabra madre no aparece, la palabra árbol aparece 6 veces, de las cuales 4 son para referirse a árboles lógicos. No voy a entrar ahora en un análisis pormenorizado, pero nuestra conclusión desde FUEN es que nuestro actual sistema educativo no está preparado para que las personas que pasen por él sean capaces, de alguna manera, de enfrentarse a esta crisis sistémica que estamos viviendo. Así que, ¿qué habría que hacer para poderlo hacer, para poder realizar esto? Bueno, voy a plantear lo que queda de presentación, que en realidad es el grueso, en base a los ejes que podríamos seguir en un proceso formativo. En cualquier proceso formativo de carácter ecosocial, un elemento absolutamente central, absolutamente básico, es sentir. Es entender que lo que no sentimos, lo que no nos atraviesa desde una perspectiva emocional, no lo vamos a aprender. No vamos a ser capaces de tener un enganche emocional con quien de alguna manera pues no somos capaces de empatizar, y la empatía es el elemento central, básico, inicial de cualquier proceso de formación. De alguna manera solo queremos lo que sentimos, así que necesitamos empezar con esos procesos más emocionales, o que esos procesos más emocionales, mejor dicho, atraviesen toda la práctica formativa.
sobre eso, en la segunda parte, en el otro vídeo, tenemos algunos ejercicios. El segundo elemento, una vez que tenemos pues, un sentido desde la perspectiva emocional de esta práctica educativa, es capacitar a nuestro alumnado pues, para que pueda poner en marcha los cambios que queremos que se pongan en marcha desde la perspectiva pues, educativa. En nuestro caso, ¿no? Pues esa educación ecosocial que tendría que ver pues, con unas sociedades más democráticas, más justas y más sostenibles, o lo que tiene que ver más con este curso, ¿no? Pues una educación para la sostenibilidad, que hablaría pues, por lo menos de ese factor ambiental. En ese contexto, pues, y entendiendo que estamos viviendo pues, ese momento de crisis sistémica, dos ideas fuerzas para empezar. La primera idea fuerza es que si estamos viviendo un momento de crisis sistémica y lo que tenemos por delante va a ser necesariamente distinto a lo que tenemos en el presente, es más, muy distinto a lo que tenemos en el presente, no podemos educar como si nada estuviese cambiando. No podemos educar para capacitar sobre unas habilidades que se necesitan hoy en día, pero que a lo mejor son bastante distintas de las que necesitamos dentro de 5, de 10 o de 15 años. Desde ahí no podemos educar, como decía, pensando que nada está cambiando cuando hay muchas cosas que están variando. Este es un primer elemento importante. El segundo elemento, desde nuestra perspectiva no menos importante, es que la educación, más allá de ser un servicio individual, que también lo es sobre todo un servicio colectivo, un servicio social. Tiene que redundar en la mejora de las sociedades, en esa profundización democrática, mejora de la justicia social y de la sostenibilidad. Y desde ahí tenemos que pensar no solamente en las necesidades de los individuos, sino en las necesidades colectivas. Desde esa perspectiva, ¿cómo sería una educación ecosocial? Bueno, pues en FUE no somos ni mucho menos las primeras personas que nos lo planteamos, las primeras personas que llegamos a este tipo de análisis, y bueno, pues a partir de ahí recogemos experiencias de otras. ¿Qué experiencias podríamos coger? ¿Qué ideas, qué aprendizajes podremos recoger? Bueno, la primera es que, bueno, si esto es importante, y qué duda cabe que la crisis sistémica que vivimos, ¿no? La crisis ambiental es importante sobre nuestras vidas, es algo que no podemos trabajar con una parte del alumnado, sino que tiene que acometerse con el conjunto del alumnado. No puede ser solamente que aquel que le ha tocado un profe, pues motivado con estos temas, o que ha escogido una asignatura como Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, lo hagan y el resto no lo haga. La segunda idea es que no solamente tiene que llegar al conjunto del alumnado, sino que tiene que ser algo central en los procesos educativos, porque es central en nuestras vidas. El cambio climático no es una anécdota, sino que va a atravesar y va a cambiar de forma muy importante, lo está haciendo ya, nuestras formas de habitar en el planeta. Así que tendrá que tener un papel determinante también en lo que tiene que ver con nuestro sistema educativo. Tendrá que estar en el núcleo de ese sistema educativo. Sabemos que los procesos de aprendizaje pues no son así. Yo me sé algo y ya me lo sé para toda la vida, sino que necesitamos volver sobre conocimientos que hemos adquirido anteriormente en grados crecientes de complejidad. En un aprendizaje que sea una espiral en el que, ya digo, volvemos una y otra vez sobre elementos, pero dándoles nuevas visiones, nuevos elementos complejos. Esto quiere decir que necesitamos pues, un currículo que se encaje en vertical. Necesitamos, si lo miramos desde la perspectiva matemática, pues primero aprender a sumar, después aprender a restar, eso nos va a abrir la puerta a aprender a multiplicar, pero eso nos permite luego reforzar habilidades de suma y así sucesivamente. Este mismo currículo vertical que se va construyendo en grados crecientes de complejidad, lo necesito también para el aprendizaje ecosocial si me lo quiero tomar realmente en serio. Pero no solamente en vertical, sino también en horizontal. Necesito que lo que se trabaja en inglés tenga que ver con lo que se está trabajando en sociales, que mientras en sociales pues, estén abordando pues, los impactos del cambio climático sobre distintas sociedades, en inglés no se haga una apología continua de lo bueno que es viajar, porque ambas cosas tendrán que tener mensajes que se entrelacen unas con otras. Nuestra vida, la realidad, no es una realidad compartimentada. No hay un trocito de matemáticas, un trocito de sociales o un trocito de inglés, sino que es un todo y la percibimos como un todo. Necesitamos tener enfoques globalizadores en nuestros procesos de aprendizaje porque la realidad la percibimos de manera globalizadora. Un elemento importante en esto que tiene que ver con la educación ecosocial, desde nuestra perspectiva, es no tener ningún tipo de currículo oculto. Por currículo oculto me refiero a ese currículo que no está explícito, que no lo compartimos con las personas que estamos realizando formación, sino que de alguna manera queda por debajo, queda escondido. Necesitamos hablar de que si estamos trabajando desde una perspectiva de educación ecosocial, la gente lo sepa,
Porque para empezar es el principal, bueno, no el principal porque luego hay uno más importante sobre el que entraré, pero un elemento muy importante de que nuestra educación no sea una educación manipuladora, sino liberadora. En la medida en la que yo hago currículums explícitos, cada cual va a poder poner las trabas y los límites que quiera poner a sus aprendizajes. Porque va a saber lo que hay sobre la mesa sin que yo se lo intente meter por detrás. Este es un elemento, desde nuestra perspectiva, muy, muy importante. Y por último, el profesorado enseña, pero no es el único que enseña. Enseña también el alumnado, los iguales, enseñan las familias, enseña el personal de administración y servicios. Necesitamos que todos los agentes educativos trabajen en conjunto para hacer procesos realmente importantes y sustanciales de cambio. Es más, necesitaríamos que las administraciones, que lo que tiene que ver con todo el mundo de la comunicación, teniendo un papel muy relevante en la publicidad, pues también cumplan un papel ecosocial porque son agentes educativos de primer orden dentro de los procesos en los que estamos. Todo esto nos lleva a que necesitamos un enfoque transversal de los temas ecosociales, meterlos de manera transversal dentro de nuestra práctica docente, porque si no, pues no va a ser posible que la llevemos a cabo. Así que, ¿cómo podemos hacer este enfoque transversal? Pues distintos elementos sobre los que podemos trabajar. El primero, necesitamos que toda la comunidad educativa participe. Y que participe toda la comunidad educativa tiene nombres de estrategias concretas que no voy a dedicar de forma muy extensa a explicarlas, pues porque creo que podría ser un poco con un nivel de detalle excesivo dentro de lo que es este curso, ¿no? Por ejemplo, pongo algunos ejemplos así rápidos, ¿no? En nuestros coles, a la vez que recoges a tu hijo o a tu hija, puedes recoger la cesta de la compra. En nuestros coles no solamente hay un servicio educativo, sino que también hay un servicio alimentario. Y esto hace que los centros tengan mucho más sentido para el conjunto de las familias, porque les facilita su conciliación familiar, porque los discursos de apuesta por la comida ecológica y de cercanía, que los hacemos en abstracto, en teoría, dentro del cole, los hacemos en la práctica, con herramientas de las que se puede aprovechar el profesorado y las familias, porque convertimos de alguna manera pues, un espacio en algo en el que el profesorado, las familias se pueden empoderar y tienen lugares de encuentro igualitario con el profesorado, y esto nos ayuda también a que, bueno, pues que tengamos coles que funcionen de manera pues, mucho más engrasada, mucho más potente, ¿no? Así que una práctica como meter pues, a las familias al final de la jornada escolar a hacer cestas, pues nos permiten hacer procesos de aprendizaje mucho más potentes. Pero si metemos a las familias dentro del aula, conseguimos que eso sea todavía más potente. Mecanismos como los grupos interactivos en los que las familias entran dentro del aula a ayudar al profesorado, ¿no? Ayudar no a dar clase, sino a que el alumnado trabaje en equipo, bueno, demuestran ser muy potentes para el aprendizaje del alumnado, pero también muy potentes para el aprendizaje de elementos tan básicos desde la perspectiva ecosocial como la solidaridad a partir del apoyo mutuo no teórico, sino real, que se está produciendo. Los materiales didácticos, volveré sobre ellos, pero también es un elemento que desde nuestra perspectiva es fundamental para buscar esos elementos sinérgicos entre los distintos elementos. Ahí veis pues un par de alumnas haciendo cestas, ¿no? En uno de los grupos de consumo, o ahí veis los grupos interactivos en los que hay pues, personas adultas, aquí veis una, aquí veis otra, pues ayudando a que el alumnado se ayude entre sí. No tienen que dar clases, sino que lo que tienen que hacer es fomentar que trabajen en equipo. Segunda idea, los modelos de gestión no son en absoluto irrelevantes desde una perspectiva educativa, porque determinados modelos de gestión generan determinadas formas pues, de aprender y, por lo tanto, distintos aprendizajes. Por ejemplo, si las compras se realizan dentro de empresas o a empresas de la economía social y solidaria, y aquí las administraciones tienen mucho que ver, ¿no? Pues favoreceremos no solamente ese sector, sino que estaremos dando un ejemplo palpable pues, para las familias y para el alumnado. Si tenemos una toma de decisiones democrática dentro del aula, pues también vamos hacia allá, ¿no? Si el alumnado es protagonista de la regulación de los conflictos y esto se hace de manera participativa, pues estamos dándole herramientas de gestión de conflictos que son indispensables y además herramientas de carácter no violento. O si tenemos no solamente un delegado o delegada de clase, sino también un responsable de temas ecosociales, pues le damos una importancia a este tema dentro de nuestras prácticas docentes. En nuestros coles, desde infantil hasta cuarto de primaria, todo el alumnado durante todo el curso tiene que encargarse de una serie de tareas de corte ecosocial. Pues cuando son muy pequeños son tareas muy simples, pues verificar que la luz se ha quedado apagada o que los grifos se han cerrado correctamente, ¿no? Y conforme van pasando el curso van siendo mayores.
Y estas responsabilidades por parte de distintos chicos y chicas, bueno, pues permiten procesos de aprendizaje pues, interesantes y potentes desde la perspectiva ecosocial. Conforme van siendo mayores, a partir de quinto, sexto y en secundaria, pues son el propio alumnado el que se empieza a autoorganizar y va decidiendo qué tipo de tareas de corte ecosocial pues va a realizar. Ahí veis pues ya a chicos y chicas más mayores, ¿no? En una asamblea, ¿no? Pues hablando de temáticas ecosociales. Esta es nuestra participación en el mercado social madrileño, o ahí veis pues, algunas de las herramientas que se utilizan en uno de nuestros centros desde una perspectiva pues, ecosocial, pues, bueno, pues para hacer toda la mirada de la convivencia. Los entornos en los que se produce el aprendizaje pues también son muy importantes porque los entornos educan y educan de forma importante. Por ejemplo, hemos hecho una modificación de los pasillos de nuestros centros de manera que sean pasillos que tengan, por un lado, lugares de reposo, lugares de descanso, bancos, cojines, lugares cómodos, y por otra parte que esos lugares tengan vegetación, que tengan, bueno, contacto con seres vivos distintos de los seres humanos. Y el mero hecho de hacer esto ha hecho que nuestros pasillos no sean tanto un lugar en el que la interacción es a través de collejas, algo muy habitual dentro de los espacios formativos, ¿no? Dentro de los coles, sino que sean pues, espacios en los que las interacciones son más tranquilas porque hemos dado espacio a que eso sea así. Y esto educa a nuestro alumnado. La mayoría de los centros ahora mismo tienen huertos escolares que se utilizan de manera curricular. En nuestro caso hemos dado un salto más en uno de los centros que teníamos espacio, pues lo que hemos creado es un aula viva, una especie de invernadero gigantesco que sirve también como aula para trabajar pues, todos estos temas con más comodidad y con mayor capacidad de proyección. Las decoraciones por parte del alumnado y con temáticas ecosociales hablan de esto, o por ejemplo unir todas las clases del mismo nivel, segundo A, segundo B, segundo C, ¿no? Y trabajar pues con varios adultos a la vez dentro del aula, en grupos pequeños, con procesos de aprendizaje cooperativo, pues nos permiten que la gente aprenda más y que además se habilite pues esas habilidades de cooperación, de solidaridad, de apoyo mutuo. Ahí veis una transformación no solamente de patio, o sea, no solamente de pasillos, sino también de patios, de uno de los patios de infantil, como veis, con materiales de desecho y que además con mucha participación de las familias, ¿no? Pues poniendo en marcha pues unos patios mucho más diversificados y que nos permitan también una interrelación con la naturaleza. Este es uno de los pasillos, esta es una de esas aulas sin muros que comentaba. Ahí veis una intervención fuera del centro, pensando que también podemos transformar el entorno exterior, o ahí veríais lo que sería pues lo que decía el aula viva, ¿no? Y cómo pues hemos ido modificando para poder hacer cosas distintas dentro de este aula. Otra de las cosas que podemos hacer es una serie de actividades fuera de la jornada lectiva, porque fuera de la jornada lectiva hay momentos muy interesantes dentro de lo que es pues, el tiempo escolar. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el comedor. Hemos transformado comedores convencionales en comedores sostenibles y saludables, y esto ha generado un montón de conflictos, porque las verduras eran de temporada y esto pues no es buena noticia en un comedor porque el grueso de la temporada es invierno y ese es el mundo de las coles, que no son las que más me gustan, porque las verduras son más sabrosas, porque son ecológicas, y esto tampoco es una buena noticia, porque los platos cuesta más elaborarlos y esto nos ha generado conflictos en cocina, porque esto pues, ha conllevado que la gente los comiese peor, como decía antes, y bueno, nos ha obligado a trabajar mucho más con las personas que están en sala, con los chicos y con las chicas, un montón de conflictos que desde la perspectiva educativa son una grandísima noticia. Porque qué mejor que un conflicto sentido, vivido en primera persona, con un componente emocional muy grande, como pueden ser los alimentarios, pues para a partir de ahí trabajar el sentido de hacer estas transformaciones. De manera que cuando terminamos el primer año, un año que como digo fue convulso, le preguntábamos al alumnado pues qué pensaban del proyecto. Y nos decían que la comida estaba peor, probablemente esto era una apreciación que no era muy correcta, porque bueno, pues simplemente no se acordaban de cómo sabía el año anterior, pero independientemente su percepción era que estaba peor. Pero luego les preguntábamos si consideraban que había que seguir con el proyecto y nos decían que sí, que había que continuar con él porque tenía sentido, porque era importante una comida de cercanía, ecológica y de temporada, pues bueno, pues para entender el mundo en el que estamos y para tener una relación más armónica con él. Bueno, lo mismo podemos pensar en las extraescolares, lo podemos pensar en los viajes de estudio, que sean para conocer realidades de cambio social o que sean para conocer pues, realidades de degradación ambiental o que sean para realizar servicios, pues como aprendizaje y servicio, o podemos pensar en cómo se llega al cole. Una de las cosas que hemos ido haciendo y que están haciendo muchos centros tiene que ver con crear espacios seguros para que el alumnado vaya en bicicleta o andando y pueda hacerlo en solitario,
o que por lo menos que el momento de dejar no sea un montón de coches en la puerta del centro escolar, que es algo muy habitual, sino que eso sea alejado de los centros escolares, dando un besito y yéndose. Es el proyecto que llamamos Kiss and Go y que tiene que ver con esto. Bueno, pues ahí hay un proyecto de aprendizaje y servicio de uno de nuestros centros en un proceso de repoblación, en un viaje de estudios. Ese es uno de los comedores. Ahí veis unos desayunos que trabajamos con el tema de diversidad, ¿no? También en tiempo extraescolar, o este sería pues el cartel que dio el lanzamiento al bicibús en uno de los coles. Necesitamos entrar dentro del aula, porque como decía antes, si no damos el espacio que se merecen a estos temas, pues dentro de lo que son los espacios escolares, pues no estamos haciendo las transformaciones adecuadas. Y el espacio que se merece es dentro del aula. Normalmente esto se ha realizado pues, con actividades puntuales acopladas al Día del Medio Ambiente o el Día de la Tierra, o bueno, o a excursiones, por ejemplo, a la naturaleza y cosas de estas. Son elementos muy importantes porque normalmente tienen una carga afectiva fuerte, y repito que lo afectivo cuenta mucho, pero también son muy importantes porque nos pueden servir como inicio, como conclusión de proyectos de cambio más grandes, ¿no? Bueno, pues ahí lo que veis es pues, las efemérides que se trabajan dentro de nuestros centros, que trabajamos de forma coordinada 6, pero que se trabajan más y desde luego se pueden trabajar otras, y este es el ejemplo de una de ellas en uno de los días de la mujer. Sin embargo, nuestra valoración es que todo esto es insuficiente. Y todo esto es insuficiente porque en realidad necesitamos entrar en el corazón del aprendizaje. Y el corazón del aprendizaje es el currículo. Y el currículo son los objetivos, los contenidos, el método y el sistema de evaluación que seguimos. Todo esto tiene que modificarse si realmente queremos hacer una educación de corte ecosocial. Esto lo hemos publicado en este libro, en Educar para la Transformación Ecosocial, que de alguna manera lo que nos pone sobre la mesa es una herramienta de cómo hacer esa transformación curricular. Bueno, para hacer esa transformación curricular, lo que partimos inicialmente es decir, bueno, ¿cuáles serían los contenidos que habría que abordar desde infantil hasta bachillerato, formación profesional, ¿no? Para, bueno, pues para hacer una educación que tenga que ver pues con ese servicio público que consideramos que tiene que tener, con esa mejora en democracia, esa mejora en justicia, esa mejora en sostenibilidad en nuestras sociedades. Pues algunos aspectos que consideramos importantes, ¿no? Tener una capacidad de tener una visión holística, de comprender la ecodependencia de los seres humanos, y en el segundo vídeo os plantearé un ejercicio de qué es esto de la ecodependencia, comprender el cambio climático en profundidad, como estáis viendo en este curso, entender cuál es nuestra dependencia energética y material, el papel que juega en la historia, en el momento actual y en los desarrollos futuros, pues ver cómo es nuestro sistema alimentario y entender que hay distintos sistemas alimentarios ahora mismo en disputa, desde el agroindustrial al agroecológico, ver cuál es el papel de la ciencia y la tecnología en nuestras sociedades, papeles en muchos casos empoderadores, pero en muchos casos también con mucha degradación, y ver también cuáles son los límites de la ciencia y la tecnología. Estudiar nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, porque no deja de ser paradójico que en nuestros centros, quitando en cuarto y primero de bachillerato que se estudia economía y quienes escogen estudiar economía, el resto no puede estudiar cómo funciona nuestro sistema socioeconómico y es en el que vivimos y necesitamos de alguna manera entenderlo. Pero entender que también existen otras prácticas, otros sistemas económicos que conviven con él, esa economía social y solidaria, esa economía ecológica y demás. Que nuestras vidas dependen de toda una serie de trabajos de apoyo emocional, de alimentarios, sanitarios, de salud, que comentaba anteriormente, sin los cuales pues, no podríamos vivir. Bueno, pues yo creo que ahora, viendo cuáles son esos servicios esenciales que se han mantenido dentro del parón por la pandemia del coronavirus, pues claramente pues, hablamos de este tipo de cuidados indispensables para la vida, ¿no? Que estos cuidados en nuestras sociedades todavía siguen siendo realizados mayoritariamente por las mujeres en un reparto desigual, ¿no? Y a partir de ahí, pues reflexionar sobre esas desigualdades que se abren, ¿no? Entender el papel de la ciudadanía en elementos tan básicos como la gestión del poder, de cómo funciona el Estado, la importancia de los movimientos sociales para el devenir de nuestras sociedades. Necesitamos conocer pues, cómo regular conflictos de manera no violenta pues, en nuestras sociedades y en nuestras vidas, porque es algo inherente a lo que es el ser humano y a las organizaciones pues, colectivas. Entender que vivimos mundos muy desiguales en las cuales distintos vectores de desigualdad se cruzan, porque hay desigualdades por razones de clase, de género, de etnia, de origen, ¿no? Y ya digo, todas ellas se van cruzando y se van realimentando unas con otras. Y por último,
El 13º bloque de contenidos tendrá que ver con una serie de habilidades y valores de corte ecosocial. Pues habilidades y valores que tienen que ver con la solidaridad, con el apoyo mutuo, con el respeto, por supuesto, con la sostenibilidad y demás. Bueno, teníamos esos contenidos. ¿De qué objetivos hablamos? Bueno, pues hemos intentado hacer un desarrollo detallado de objetivos englobados en 3 grandes bloques. Un primero, que es realizar un análisis complejo y crítico de la realidad, tanto presente como pasada, histórica. Un segundo bloque, que es gozar de una buena vida y transformar la realidad, tener capacidades de transformar la realidad en el sentido que cada cual quiera transformarla. Y un último, que es desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial. Y lo que hemos hecho es tener un desarrollo detallado de esos objetivos. Esos son los 3 grandes objetivos generales, pero hemos ido con un nivel de detalle muy alto, con decenas y decenas de objetivos redactados y que nos permitan además, ya digo, tener un nivel pues, detallado que permita tener una programación en condiciones. Y luego lo que hemos hecho es dialogar con lo que es la programación existente, la del currículo de la LOMCE. Nuestra ley educativa vigente, igual que las leyes educativas anteriores, lo que plantean es que ese marco general tiene que ser interpretado en cada uno de los centros, en cada una de las etapas, en cada uno de los cursos, en cada una de las clases. Y lo que hemos hecho es hacer esa interpretación desde la perspectiva ecosocial. Hemos cogido las áreas de naturales, de sociales y de valores, que entendíamos que podían ser la columna vertebral de los temas ecosociales y que además están desde infantil hasta bachillerato y formación profesional básica, y les hemos metido esa mirada ecosocial. Lo hemos metido en lo que son las redacciones de las áreas y en los objetivos curriculares, pero en general nos hemos ido curso a curso, asignatura a asignatura, para llevar esto a cabo. ¿Y qué es lo que tenemos ahora sobre la mesa? Pues tenemos una hoja de cálculo que se puede bajar quien quiera y que por lo tanto además al estar en formato abierto puede modificar cualquiera. Es una propuesta, no es la Biblia, no es la Biblia ni siquiera para nuestros propios centros, sino que es un material de trabajo que permite dar un salto cualitativo en el trabajo ecosocial dentro de las aulas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos los objetivos organizados de manera jerárquica, desde los más generales hasta, conforme vamos pasando por aquí, objetivos más específicos. Debajo de cada uno de ellos señalamos con distintos colores pues en qué cursos, sexto de primaria, en valores éticos y asignaturas, se trabajan y con qué grado de profundidad. Pues rojo prioritario, rosa secundario y así sucesivamente. Cuando tenemos esto así colocado, ¿no? Como comentaba anteriormente, nos permite hacer una programación en vertical, porque nos permite decir en qué cursos se trabaja de forma prioritaria un objetivo y por lo tanto, pues que eso no se haga de forma machacona, todos los cursos lo mismo, ¿no? Sino que se pueda articular en grados crecientes de complejidad y que sin dejar huecos para que nada se quede sin poder trabajar adecuadamente. Y esto para cada uno de los grandes bloques de objetivos, los que tienen que ver con el análisis de la realidad, las herramientas para el cambio y los valores de corte ecosocial. Y después hemos ido asignatura a asignatura, curso a curso, viendo lo que es el currículo de la LOMCE, el currículo oficial, que es el que viene marcado en negro, y en morado hemos colocado pues, nuestras propuestas curriculares. Algunas que tendrían que ver con el enfoque en general, ¿no? Del ser humano y la salud, otros que vendrían acoplados a elementos concretos del currículo, y para cada uno de ellos hacemos una propuesta de si ese objetivo se trabaja de forma prioritaria, secundaria, como repaso y demás, ¿no? Y esto para cada uno de los cursos y para cada uno de las asignaturas de esos 3 grandes bloques de sociales, naturales y valores que comentaba anteriormente. Lo que tiene que ver con el método. Hemos visto los contenidos, hemos visto los objetivos, vamos a ver el método, porque el método es un elemento central del proceso de cambio desde la perspectiva ecosocial, para empezar desde una mirada de una educación que sea una educación liberadora y no una educación manipuladora. La clave de esa educación liberadora tiene que ver con el método. Apostamos por métodos basados en la construcción colectiva del conocimiento entre el alumnado, pero también con distintas fuentes, tanto fuentes escritas y de otros tipos, como fuentes personales. O sea, no solamente un docente como referencia en el aula, sino que puedan entrar también las familias como referentes en el aula, que puedan ser desde sus hogares quienes aporten distintas partes del conocimiento y que sea el alumnado quien va construyendo sus propias conclusiones a través de distintas maneras. Nuestra apuesta es que los contenidos ecosociales estén, pero que no sean los únicos, y que también haya contenidos de otro tipo, de manera que, bueno, pues en un diálogo complejo, cada vez más complejo, conforme van pasando los cursos, sea el alumnado quien vaya sacando sus propias conclusiones. Y esto se puede hacer de distintas formas, ¿no?
El juego libre en las primeras etapas juega un papel muy importante, desempeña un papel muy importante. Las asambleas de aula, de rincones y por zonas, no solamente en infantil, que es muy habitual, sino también en primaria. El aprendizaje por proyectos y el aprendizaje servicio, en el que se realiza un proyecto a lo largo de pues, X tiempo, ¿no? Y este proyecto en gran parte es una construcción colectiva por parte del alumnado. En el aprendizaje servicio esto se convierte además en un servicio para la comunidad, en modelos estructurados de aprendizaje cooperativo entre todo el mundo, de aprendizaje dialógico, que tiene la base en el diálogo de todo ello, o procesos de docencia compartida y apoyos dentro de aula tendrían que ver con este tipo de cosas. En lo que respecta a los procesos de evaluación, dos conclusiones o dos ideas fuerza importantes. La primera es que si queremos una educación pues desde una perspectiva igualitaria, democrática, la educación no puede ser una herramienta de poder, no puede ser una herramienta de sometimiento, sino que tiene que ser una herramienta de aprendizaje. Algo que nos sirva para ver pues, qué está aprendiendo bien el alumnado y qué no está aprendiendo bien. En qué cosas hemos avanzado y en qué cosas no hemos avanzado y tenemos que mejorar. No, ya digo, como herramienta de sometimiento, sino como herramienta de aprendizaje. Y lo segundo importante es que los temas psicosociales tienen que ser evaluados, porque si no son evaluados en realidad los estamos desvirtuando. Estamos diciendo que no son tan importantes como decimos que son, porque a la hora de la verdad pues no somos capaces de evaluarlo y comunicar esa evaluación tanto al alumnado como a las familias. Tiene que ser evaluado y tiene que ser comunicado ese proceso de evaluación. Y esto, pues bueno, pues pensando que tendremos que evaluar pues las competencias, lo que la gente sabe hacer, más que los contenidos, que si se sabe o no se sabe algo, ¿no? Sino realmente se ha conseguido las habilidades que queremos, ¿no? Pensando en promover la reflexión tanto individual como colectiva, pensando que esa evaluación tiene que estar muy encajada en las apuestas metodológicas que hemos comentado anteriormente y que si estamos trabajando desde una perspectiva ecosocial, pues tendremos que trabajar si se han cambiado pues, los sistemas de valores en el sentido que sea, ¿no? Porque es ahí donde está el corazón de esa educación ecosocial. Bueno, pues todo esto lo que hemos intentado es transformarlo en materiales. Y lo estamos intentando transformar en materiales didácticos porque en realidad la mayoría del profesorado, pues aunque haga una programación, luego no sigue tanto esa programación. Esa programación acaba estando embebida dentro de los materiales, de manera que si modificamos los materiales es realmente cuando estamos modificando las prácticas docentes. Estamos intentando hacerlo pues tanto para primaria como para secundaria en el máximo de áreas y niveles que podemos, ¿no? Es un esfuerzo muy importante que no le podemos pedir al profesorado, porque alguien que elabore materiales es alguien que necesita no solamente conocer su materia, sino también los temas ecosociales, saber de pedagogía, de elaboración de materiales, pues, por ejemplo, con herramientas de diseño gráfico, tener una visión global de todo el proceso, además de tiempo y motivación. Y esto no se lo podemos pedir al profesorado ni de nuestros centros ni del resto, porque simplemente no es una capacidad que esté ahí disponible. Así que nos hemos puesto a hacerlo porque además entendemos que tener materiales de este tipo son materiales que nos abren la posibilidad de tener mecanismos de colaboración, de búsqueda de sinergias entre los distintos agentes del proceso formativo. Porque de los materiales no solamente aprende el alumnado, también aprende el profesorado cuando nos preparamos las sesiones a través de esos materiales y también aprenden las familias cuando llegan sus hijos y sus hijas con dudas a casa y se ponen a intentar ayudarles a resolver y bueno, pues es un elemento que nos permite tener esas sinergias, esas miradas colectivas desde la perspectiva ecosocial. Y bueno, pues como no existen, nos hemos puesto a lanzarlos, a hacerlos no para nuestros centros, sino para quien quiera. Igual que el currículo ecosocial es una especie de servicio público que ponemos para quien quiera, pues se lo baje y además como está en un formato abierto, cambie lo que considere y lo utilice como una plantilla pues para sus programaciones, estamos elaborando materiales que pueda utilizar quien quiera usarlos. Hay materiales, digamos, más pequeñitos que vamos subiendo en este blog, un blog de recursos didácticos de corte ecosocial y subimos un recurso cada semana que tiene que ver pues, con temas de educación para la sostenibilidad, pero también de otros ecosociales, ¿no? Y, por ejemplo, subimos guías. Esta es una guía de cómo trabajar los temas de alimentación desde infantil hasta secundaria, de alimentación agroecológica. Subimos recursos concretos. Ahí lo que veis es un CD de canciones que hablan sobre la sostenibilidad pensado para primaria, que además son canciones originales relacionadas por un profe de nuestros centros, ¿no? Tenemos técnicas concretas que van a temas de actualidad, en este caso, pues, por ejemplo, una que habla de los microplásticos para primaria, unidades didácticas completas, en este caso, pues lo que tendríamos es un proyecto para trabajar el cambio climático en infantil, a raíz de, pues bueno, una historia que empieza a pasar, ¿no? Con una carta que nos manda una chica inuit y demás.
Tenemos algo equivalente, pues, en algunos casos para primaria, pues, por ejemplo, con la importancia de los bosques, a través de trabajar la comprensión lectora, o para secundaria, ¿no? En el que, por ejemplo, en esta unidad didáctica se aborda todo lo que es la revolución industrial, pero no solamente desde los cambios tecnológicos, sino también desde las implicaciones sociales y ambientales que conllevó, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de elementos como los límites de los recursos o como lo que tiene que ver con el cambio climático. Trabajamos también temáticas, pues, que nos permitan proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, hablando de los límites de las disponibilidades energéticas y llevándolas al aula, ¿no? Y trabajándolas desde una perspectiva curricular. Pero nuestro proyecto más ambicioso es hacer, para que nos entendamos, libros de texto, aunque no son libros de texto, que nos permitan trabajar, pues, naturales, inglés, sociales y demás, en secundaria, desde una perspectiva ecosocial e interdisciplinar. En este material lo que estamos intentando es, por una parte, partir de los límites de lo que es el trabajo en un centro escolar. El profesorado no tiene muchas horas para coordinarse entre sí, está bastante saturado de trabajo y bastante saturado de capacidades, entonces lo que intentamos es que el material coordine al profesorado, pero que a la vez tenga una mirada holística, global, y que, bueno, sea el propio material, ya digo, el que lo coordina sin necesidad de muchas horas por parte del profesorado. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos materiales que tienen un detonante inicial común para todas las asignaturas. A partir de ahí, cada profe entra en su horario normal y trabaja, pues, física, matemáticas, lengua o lo que le toque, y luego tenemos un proyecto final que de alguna manera es una conclusión de todo lo que se había trabajado anteriormente. Facilita mucho la coordinación por el profesorado y a la vez permite esta mirada. Desde luego trabaja con una mirada ecosocial, pues porque para eso un poco es lo que empezamos a desarrollarlo. Son materiales que hemos intentado que sean los más flexibles posibles, en el sentido de que no hay una única secuencia, sino que puedes ir cogiendo distintas actividades que te permitan trabajar tu propia secuencia y, por supuesto, eliminar y poner otras nuevas. Hemos intentado que tenga una fuerte atención a la diversidad, con niveles, pues, más bajos y más altos de distintas actividades, y desde luego basadas en ese método de construcción colectiva, pues, que haga que las personas sean las que tomen sus propias conclusiones sobre los procesos de aprendizaje que han ido llevando a cabo. Ahora mismo tenemos elaborados materiales para segundo y cuarto de la ESO y estamos concluyendo materiales para primero y después nos pondremos con materiales para tercero. Y para haceros una idea de qué tipo de cosas estamos haciendo, y con esto terminaríamos, ¿no? Pues en el material de segundo, que tiene como eje conductor la ciudad y dura aproximadamente un mes, tenemos un detonante en el que hacemos una primera aproximación sensorial a la ciudad con un paseo sonoro, ¿no? Para que se vayan situando en el tema que vamos a trabajar, que es el de la ciudad, y a partir de ahí entramos en elementos que van a ser básicos de toda la unidad. Hacemos una aproximación a la codependencia urbana a través de 2 microrrelatos y también a los futuros utópicos y distópicos, que van a ser 2 elementos centrales de la unidad. Por ejemplo, en Geografía e Historia, entrando ya en las asignaturas, tenemos un detonante de la propia asignatura que presenta, pues, el enfoque ecosocial que vamos a abordar. Intentamos dar menos peso a contenidos que sean más lejanos para el alumnado y les vamos dando en cualquier caso un enfoque ecosocial. Y, por ejemplo, cuando vemos la historia de las ciudades, que es una historia, pues, que hay que dar, ¿no?, dentro de secundaria, ¿no?, y que se ve en todos los cursos, pues intentamos hacer una historia que meta también la ecodependencia de las ciudades y que el crecimiento de las ciudades se entienda gracias a que ha habido un crecimiento en el consumo material energético y que si no, no habría podido ser, ¿no? Le metemos ese anclaje físico de metabolismo biofísico, pues, a la historia de la ciudad, por más que también hablamos, pues, de la historia habitual, ¿no?, que se suele trabajar. No intentamos tener una visión eurocéntrica, sino que vemos que hay distintas ciudades en distintos lugares del mundo, pues, que también han tenido un papel importante, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, hacer trabajos de investigación para que vayan conociendo, pues, distintas historias de distintas ciudades del mundo, ¿no? Y al final nos centramos en los retos, los problemas urbanos, haciendo especialmente incidencia en los materiales energéticos, que son los que estamos atravesando en esta unidad, ¿no?, con esa ecodependencia urbana, ¿no? En cambio climático, perdón, en física y química, lo que abordamos es la explicación del cambio climático, cómo se produce este fenómeno. A partir de ahí trabajamos los distintos tipos de energía, la mecánica, la potencial, la radiante y demás, ¿no? Pues a través de, por ejemplo, un huerto urbano que nos habla de la ciudad, que nos habla de lo ecosocial y demás, y que nos sirve como excusa para trabajar esas energías, pero también trabajamos lo que son energías renovables, no renovables, los límites
de cada una de ellas, ¿no? Hablamos del cenit, de los combustibles fósiles y de los escenarios que podemos tener por delante. En otras asignaturas, como lengua, si bien en lo que tiene que ver con geografía, historia y física y química son pues, los ejes troncales de esta ecodependencia urbana, pues bueno, estas acompañan de alguna manera y van, bueno, pues trabajando alrededor de ello. Por ejemplo, en el inicio de lengua y literatura trabajamos las ciudades con distintas autoras y autores, ¿no? Intentando escapar de una visión eurocéntrica, miramos personas de distintos lugares del mundo, y androcéntrica, ponemos hombres y mujeres, ¿no? Y nos vamos centrando en lo que es la literatura utópica y distópica para trabajar el análisis de texto con un texto en concreto, con una novela en concreta, que es Las desposeídos, de Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que habla justo de esas utopías y distopías en el futuro y que además viene atravesado un poco por esos requerimientos y esas disponibilidades materiales. Y todo esto, en las distintas asignaturas, en todas ellas, acaba conllevando un proyecto que sería común, que recoge los aprendizajes de cada una de las asignaturas y permite tener una proyección ecosocial de los aprendizajes que hemos tenido. Conocen su barrio con distintas experiencias de transformación ecosocial y a partir de ahí plantean cómo puede evolucionar su barrio desde una perspectiva utópica y distópica, que no es más que una excusa para dotarles de herramientas de cambio en el sentido que quieran hacia los barrios en los que viven. De manera que todo esto acaba conllevando una actuación en nuestra práctica concreta, en este ejemplo concreto, en los barrios. En realidad, este sería como el tercer paso en un proceso de educación ecosocial. Repito la lógica que estaba teniendo. Una parte de sentir, otra parte de capacitar y una última parte de actuar. Si nuestros procesos educativos no se convierten en prácticas concretas, en actuaciones concretas, en transformaciones de la realidad concretas, se van a quedar cojos. De manera que necesito dar este último paso en los procesos formativos para que sean procesos formativos de transformación ecosocial pues realmente importantes, ¿no? Desde ahí, pues algunas de las claves que tienen que ver con ese proceso de aprendizaje y servicio, ¿no? Hemos visto algunas, porque muchas de las cosas que hemos visto tenían que ver con actuaciones en la parte de capacitar, pero simplemente ahora plantear algunas ideas sobre cómo tendrían que ser estas actuaciones, ¿no? Por un lado, que entrene habilidades ecosociales, habilidades pues, de regulación de conflictos, habilidades de restauración ecosistémica, cosas de este tipo, ¿no? Que permitan empatizar y aprender pues, con quienes sean beneficiados de esta actuación, ¿no? Pues tanto personas como seres vivos. Y lo que es más importante probablemente de las tres cosas es que produzcan cambios perceptibles. Si lo que hacemos son actuaciones que no tienen ningún resultado, que no tienen ningún cambio, lo que estamos entrenando es la irrelevancia de la acción. Y lo que tenemos que entrenar es que la acción es relevante. Si ponemos en marcha una auditoría energética en nuestro centro y después no hacemos nada, es peor que no haberla puesto en marcha. Necesitamos poner en marcha una auditoría energética para que por lo menos, aunque sean pequeñas cosas, haya cambios en lo que son nuestras prácticas, nuestras realidades. Se cambien algunas bombillas, se mejoren las iluminaciones, se ponga en marcha un sistema de apagado o un sistema de vigilancia, una campaña de sensibilización, lo que sea, pero algo que de alguna manera cambie nuestras realidades. Así que, por cerrar ya, plantear simplemente que estamos viviendo una crisis profunda que está generando cambios de gran magnitud, que entendemos que no es una práctica educativa adecuada pues omitir estos cambios en el currículo, porque los están influyendo de forma muy importante, y que además nuestra apuesta es afrontar ese cambio buscando una transformación social que permita pues, sociedades más democráticas, más sostenibles y más justas, ¿no? Para esto es necesario un enfoque transversal de los contenidos ecosociales y dentro de ese enfoque transversal todo lo que tiene que ver con crear materiales educativos específicos cumple un papel absolutamente determinante. Bueno, pues con esto lo dejo. Muchas gracias por la atención y espero que os haya resultado de utilidad.